Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estoy con un nuevo encuentro de lectura en vivo. Les recuerdo que estoy leyendo este maravilloso libro de Fabio Serpa, OVNIs y ciudades intraterrenas, investigación y verdad. Y bueno, después de una mañana bastante entretenida, con actividades mundanas, tengo media horita, más o menos media horita, 40 minutos, así que paso por acá a hacer una pausa y dentro de esa pausa que me tomo, comparto con ustedes un poquito de lectura que tanto me gusta. Así que mientras justo pasa un avión por acá, por arriba de mi cielo en estos momentos. Bueno, bienvenidos a todos los que se van uniendo ahora, los que lo van a ver después. Muchas gracias por estar acá, por resonar con esta lectura. Hola Eva hermosa, nos vemos a la noche. Besito a España. Bueno, vamos a leer un capitulito. No sé si llegaré a leer todo el capítulo 6 porque es bastante. Pero bueno, vamos a leer hasta donde el tiempo nos dé. Yo me puse de todos modos una alarma para no pasarme. Bueno, gente bonita, allá voy con el capítulo 6, que esperen que miren, porque me veo que en los videos estoy mojarme los labios y es porque se me resecan. Primero por el frío que hace en Buenos Aires y segundo porque al leer bueno, se me secan los labios, los tengo como muy secos. Así que para no estar todo el tiempo ahí con la lengua mojándomelos. Ahí está. Vamos con el capítulo 6, un enigma llamado Agartha. Un profundo conocedor del mundo subterráneo es Harold Wilkins. Alguna vez en su Inglaterra natal expresó estas palabras sobre Agartha y Shangri-La, que me impactaron mucho. Los túneles y los laberintos han jugado un misterioso papel en las antiguas civilizaciones de las zonas que, erróneamente, podrían llamarse los mundos más antiguos de Asia, Europa y África. ¿Quién puede decir lo que los antiguos sacerdotes, emperadores del viejo Perú sabían o habían heredado de aquellas civilizaciones desaparecidas que hoy no son siquiera un nombre o más que una sombra débil y fantasmal? Una antigua tradición del Indostán brahmánico habla de una gran isla de belleza sin parangón, que en tiempos muy antiguos se encontraba en medio de un vasto mar del Asia Central, en cuyo norte está ahora el Himalaya. Vivía en la isla una raza de Nefilín, u hombres de una edad de oro, pero no existía comunicación entre ellos y los que habitaban el continente, salvo por medio de túneles que irradiaban en todas direcciones y tenían varios cientos de kilómetros de longitud, se decía que esos túneles tenían entradas ocultas en las viejas ciudades en ruinas de la India, como Ellora, Elefanta y las cavernas de Ajanta en el Chandore. Incluso hoy en día, entre las tribus mongoles de la Mongolia interior, se cuentan tradiciones sobre túneles y mundos subterráneos de apariencia tan fantástica como las historias de las novelas modernas. Una leyenda cuenta que los túneles conducen a un mundo subterráneo de origen antidiluviano que se encuentra en una cueva de Afganistán o en la zona del Hindu Kush. Es Shangri-La, donde una raza de gran conocimiento, nunca amenazada por las guerras del mundo, desarrolló pacíficamente la ciencia y las artes. Incluso tiene un nombre, Agartha. Añade la leyenda que un extendido laberinto de túneles y pasadizos conectan Agartha con todos los otros mundos subterráneos. Los lamas tibetanos afirman incluso que en América, no dicen si en el norte, en la del norte, la del sur o la central, en enormes cuevas de un submundo al que se llega por túneles secretos,
viven pueblos de un mundo antiguo que escaparon así a un tremendo cataclismo hace miles de años. Se supone que estas fantásticas y antiguas razas de Asia y América están gobernadas por jefes benevolentes o reyes arcones. Se dice que en el mundo subterráneo existe una extraña luminiscencia verde que favorece el crecimiento de los cultivos y conduce a la extensión de los días y la salud. Este texto, expresado así por un hombre de la talla de Wilkins, excelente historiador y explorador, asesor de la reina de Inglaterra en la década del 40, es para pensar. Y creo que los extraterrestres, los superavanzados en espiritualidad, tienen contacto permanente con los terrestres internos, también dueños de una gran sapiencia. Digamos algo más de Agartha, el gran enigma dentro del misterio del mundo subterráneo. La milenaria leyenda de Agartha puede rastrearse hasta la antigüedad. Encontramos mención de ella en las más antiguas tradiciones y referencias en manuscritos pertenecientes a las primeras civilizaciones. La mayor parte de estos relatan que Agartha está habitada por un pueblo que se asentó allí mucho antes del alba de la historia. Una raza amante de la paz, interesada en la pureza de la vida y ejerce, en la medida de lo posible, una influencia moderada sobre los pueblos que viven sobre la superficie terrestre. He aquí una clave para nuestro pensar. Cuando Gilgamesh, el legendario héroe de la antigua épica sumaria y babilónica, fue a visitar a su antepasado Utnapishtim, descendió al interior de la tierra. También fue allí donde Orfeo bajó a buscar el alma de Eurídice. Ulises, habiendo alcanzado los límites más alejados del mundo occidental, ofreció un sacrificio para que los espíritus de los antiguos se elevaran en las profundidades de la tierra y le dieran un consejo. Se dice que Plutón reina en el submundo y sobre el espíritu de los muertos. Los cristianos primitivos solían encontrarse en las catacumbas y creían que las almas de los condenados iban a vivir en cavernas bajo tierras. Las cuevas maravillosas y las entradas a un submundo misterioso son comunes en muchos países. Las historias alemanas sobre las montañas de Venus, en las que está el cadáver de Tannhäuser, las de Federico Barbarroja en el Utberg, las historias galesas del rey Arturo en el corazón de las montañas, las fabulosas danesas de Olg Dange en los sótanos bajo el Kronenburg, perdón por los nombres, pero todas se refieren a la creencia general extendida de un submundo habitado por espíritus. Todos los poderosos hijos de la mitología son representados como surgidos de las cuevas o del mundo subterráneo. Júpiter o Chi había nacido en una cueva y era venerado en una cueva. Se decía que Dionisios había sido alimentado en otra. Hermes había nacido en la boca de una cueva y es notable que una cueva se siga presentando como el lugar del nacimiento de Jesucristo en Belén. San Jerónimo se quejaba de que en sus tiempos los paganos celebraban los cultos de Tamuz o Adonís en esa misma cueva. La etimología y la mitología creen probable que entre los antiguos una cueva natural o artificial fuera considerada como el símbolo y en cierta medida facímil del intrincado útero de la creación o de la madre naturaleza. El hombre, en su estado primitivo, considera que ha emergido de alguna cueva, de hecho, de las entrañas de la tierra. Casi todos los mitos de creación americanos consideran que el hombre ha emanado así del interior de la gran madre tierra, a la que representan sosteniendo en su mano
un cuerpo simple, el precursor del cuerno de la abundancia. En todas las historias de la humanidad hubo una tradición concerniente a la existencia de una tierra sagrada o un paraíso terrestre, en donde los ideales más altos de la humanidad eran realidades vivas. Encontramos este concepto en los escritos y las tradiciones más antiguos de los pueblos de Europa, Asia Menor, China, India, Egipto y las Américas. Se decía que esta tierra sagrada solo podía ser conocida por las personas que realmente le mencionaran puras e inocentes, pero cuyo motivo constituye el tema central de los sueños de la niñez. La Grecia de la Antigüedad, en los misterios de Delfos, Eleusis llama a estas tierras especiales Monte Olimpo y Campos Elíseos. También en los primeros tiempos védicos recibieron diversos nombres como Ratnasanu, cima de la piedra preciosa, Hermadri, montaña de oro, Monte Neru, hogar de los dioses, y Olimpo de los hindúes. Simbólicamente, la cima de esta montaña sagrada es el cielo, su parte central es la tierra y su base es el mundo subterráneo. La ciudad celeste está presente también en los Edas escandinavos y en la subterránea tierra de Azar de los pueblos de la Mesopotamia, la tierra de Amenti en el libro sagrado de los muertos de los antiguos egipcios, las ciudades de los 7 pétalos de Billú, la ciudad de los 7 reyes de Edom, el Edén de la tradición judaica. Dicho de otro modo, era el paraíso terrestre. Existe una creencia que habla de una ciudad de misterio llena de maravillas, conocida como Shambhalin, donde está el templo de los dioses. Es también el Edermi de los tibetanos y mongoles y otros pueblos de Asia Menor. Los persas la llaman Alberdi o Ariana, tiene tierra de sus antepasados. Los hebreos Canaán, los mexicanos Tulú o Tulán y los aztecas Mayapam. Los conquistadores españoles que llegaron a América creyeron en la existencia de tal ciudad y organizaron muchas expediciones para encontrarla, llamándola El Dorado o la Ciudad de Oro. Probablemente supieron de ella por los aborígenes que le daban el nombre de Manca o ciudad cuyo rey lleva ropa de oro. Los celtas conocían esta tierra sagrada con el nombre de Tierra de los Misterios, Dust o Dananda. Una tradición china habla de la tierra de Chibim o ciudad de una docena de serpientes. Es el mundo subterráneo que está en las raíces del cielo. Es la tierra de los calcas, calquis o calqui. La famoso Calquida, que buscaban los argonautas cuando partieron en pos del vellocino de oro. Cuando nos ubicamos en la Edad Media, aparece la isla de Avalon, donde los caballeros de la tabla redonda, bajo el liderazgo del rey Arturo y la guía del mago Merlín, partieron a buscar el Santo Grial, símbolo de obediencia, justicia e inmortalidad. Cuando el rey Arturo fue seriamente herido en una batalla, le pidió a su compañero Bedivere, con las siguientes palabras, que partiera en un bote a los límites de la tierra. Adiós, mi amigo y compañero Bedivere, voy a la tierra donde nunca llueve, donde no hay enfermedad y donde nadie muere. Esta es la tierra de la inmortalidad, o Agartha, el mundo subterráneo. Esta tierra es el Valhalla de los alemanes, el Monte Salvat de los caballeros del Santo Grial, la Utopía de Tomás Moro, la Ciudad del Sol de Campanella, el Shangri-La de los tibetanos y el Agartha del mundo budista. Una de las tradiciones más primitivas se encuentra en Oriente y nos dice que el primer hombre, Adán, provenía realmente de un mundo subterráneo.
De acuerdo con un amigo sabio llamado San Efrem, su hogar estuvo en el medio de la tierra y al morir dijo dijo que su redentor y el de su posterioridad vendrían de este lugar. Sigue diciendo la tradición que el cuerpo de Adán fue embalsamado y puesto a salvo hasta que un sacerdote llamado Melquisedec, un hombre sabio del mundo subterráneo, llegó por fin unos años más tarde a través de un túnel para llevárselo y enterrarlo apropiadamente. Esta historia es nuevamente acreditada en el Corán, que describe a Adán como un hermoso hombre tan alto como una palmera. El saber popular hindú cuenta que fue el rey de un grupo de primogénitos que se habían metido bajo la tierra en el tiempo de un cataclismo. Regresaron luego para supervisar el restablecimiento de la vida en el mundo de la superficie. Nuestro admirado Platón, el gran historiador de la Atlántida, habla también de misteriosos pasadizos en el poderoso continente y en sus alrededores, túneles tanto anchos como estrechos en el interior de la Tierra. Menciona también a un gran gobernante que se sienta en el centro, en el ombligo de la Tierra, y es él quien interpreta la religión para toda la humanidad. De hecho, la leyenda de la Atlántida está inextricablemente entrelazada con la de Agartha. Plinio hace referencia en su historia natural a los habitantes subterráneos que originalmente habían huido tierra adentro tras la destrucción de la Atlántida. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, les concede muy poca inteligencia, pues desde el cataclismo han caído por debajo del nivel de la civilización humana, si podemos creer lo que se dice. Plinio cree, sin embargo, que estos trogloditas tienen escondidos en sus túneles un tesoro grande y antiguo. El primer relato detallado de esta visita de gobernantes a este submundo aparece en la notable colección de relatos y recuerdos de Nigus Curialium, reunidos por el poeta historiador galés del siglo XII, Walter Map. Cuenta en su libro la historia de la visita del rey Erla, uno de los más antiguos reyes británicos, a uno de esos lugares. Algunas autoridades han sugerido que simplemente una fantasía sobre el país que es simplemente una fantasía al país de las hadas, pero la descripción se refiere más probablemente a un túnel real habitado por una raza de subterráneos. Un día el rey Erla se le aproximó un hombre hermoso y le dijo: «Soy el rey de muchos reyes y príncipes y de innumerables personas». El extraño invita a Erla a acompañarlo en un viaje a su reino que está debajo de la tierra. Ese mítico rey gozó de la hospitalidad de su anfitrión durante lo que le pareció ser un breve periodo de tiempo. Cuando éste lo dejó regresar al mundo de la superficie, convenientemente cargado de dones y presentes, fue escoltado hasta el lugar del túnel donde empieza la oscuridad, y los dos monarcas se despidieron. Por este tan extraño relato es evidente que el rey Erla permaneció bajo el suelo mucho más tiempo del que imaginaba, aunque es discutible que podamos tomar literalmente el periodo de tiempo sugerido, 200 años. La mención específica de la iluminación del reino subterráneo armoniza con gran precisión con las luces de otras fuentes, con las otras fuentes, y solo es de lamentar que el informe no hable más sobre el rey y el mundo impresionante que vivió. Yo pienso que el relato representa un encuentro con gente del mundo subterráneo. El fabuloso Baring Gould, gran esotérico británico, autor que escribe en 1911, cuenta otra historia que ocurrió unos 100 años después sobre el descenso
a un misterioso mundo subterráneo. El padre Conrad, el profesor de la Santa Isabel de Turingia, un hombre bárbaro y brutal, fue enviado a Alemania por Gregorio IX para quemar y masacrar a los herejes. El Papa lo llamó su hijo dilecto. En 1231 se vio implicado en una controversia con un profesor herético que, batido en sus argumentos, de acuerdo con el relato de Conrad, se ofreció a mostrarle a Cristo y a la Virgen bendita, quienes con sus propios labios ratificarían la doctrina enseñada por el hereje. Conrad aceptó y fue conducido a una cueva en las montañas. Tras un largo descenso, encontraron en un salón brillante iluminado donde se encontraba un rey sentado en un trono de oro. El hereje se postró con adoración y pidió a Conrad que hiciera lo mismo, pero éste sacó una hostia consagrada y conjuró la visión. En ese momento todo desapareció. ¿Puede él ser el rey del mundo, como cuentan otras leyendas? Cristóbal Colón, el almirante judeo-genovés, aporta hechos. Según varios relatos de sus viajes a América, había oído historias de enormes pasadizos subterráneos cerca de las Antillas. Parece que esto le fue relatado por los caribeños en el año 1493. Ellos afirmaban que en el antiguo reino de las guerras femeninas, las Amazonas, había túneles que se extendían más allá del conocimiento del hombre. Las Amazonas la utilizaban como refugio cuando eran atacadas por enemigos o acosadas por individuos demasiado amorosos. Allí podían lanzarse sus flechas con virtual impunidad. No existe ninguna prueba de que Colón descubriera el origen o el alcance de esos pasadizos. Hay también considerables evidencias históricas de enormes redes de túneles subterráneos, tanto en América del Norte como en el sur y central. Y de eso puede dar fe gracias a mi largo transitar por allí y a los diálogos sostenidos con muchos aborígenes. Lo mismo puede decirse acerca del otro lado del Atlántico, África, Europa y Asia. La evidencia refuerza la afirmación según la cual la leyenda de Agartha era mundialmente conocida desde tiempos muy antiguos. Hay buenas razones para sospechar que las grandes civilizaciones del mundo primitivo, Egipto, Grecia y Roma, recibieron realmente sus leyes, artes y ciencias de la India prevédica, es decir, anterior a la realidad de los Vedas, donde una vez que habitaron varias razas que precedieron a la nuestra. No es casual que una de las tradiciones universales aceptadas por todos los pueblos antiguos consistía en afirmar la existencia de razas de hombres anteriores a la nuestra, con la particularidad característica de ser siempre distintas de las que le precedieron, y que la aparición de una nueva raza implicaba la desaparición de la anterior. Se habla así de la existencia de 6 razas anteriores a la nuestra, dado que fueron 6 los mamuts que surgieron de Esguayambouba, el ser que existe por sí mismo. Cada uno de los manús todopoderosos de los que Esguayambouba es el primero, dio lugar a una raza de hombres, y así produjeron y dirigieron el mundo, cada uno a su tiempo. En el corazón de esta cuna de la humanidad había una isla, asentada en medio de un gran mar interior. Este mar ocupaba lo que son ahora los lagos salados y los desiertos de Asia Central, hasta el norte de la cadena montañosa del Himalaya. La isla era muy hermosa y sobre ella habitaban los últimos restos de la raza que precedió inmediatamente a la nuestra. Aquella gente, que era una especie verdaderamente notable, podían vivir con igual facilidad en el agua, aire o fuego.
pues tenían un control ilimitado sobre los elementos. Eran los hijos de los dioses, fueron ellos los que impartieron al hombre los más extraños secretos de la naturaleza y le revelaron la palabra inefable y ahora perdida. Esta palabra ha recorrido el globo y aún permanece como un eco alejado y moribundo en los corazones de algunos hombres privilegiados. Estos pueblos no pudieron evitar la desaparición y extinción final de su isla, llamada Shangri-La, y se cree que fueron destruidos por algún holocausto, a pesar de sus extraordinarios poderes. La información más interesante que procede de esta investigación es que esta isla perdida estaba unida al continente por medio de túneles secretos. No existía comunicación con la bella isla por mar. Pasadizos subterráneos que solo conocían los jefes la comunicaban desde todas las direcciones. La tradición señala a muchas de las majestuosas ruinas de la India, Ellora, Elefanta y las cavernas de Ajanta, en las cadenas montañosas de Chondoré, con las que estaban comunicados estos mundos subterráneos. Muchos autores se han preguntado si esta descripción de una isla perdida podría ser una variante de la leyenda de la Atlántida. Han sopesado también si una tradición sobre una masa de tierra que desapareció bajo las aguas fue, de algún modo, traspasada por una tradición oral desde el océano Atlántico al continente de la India. No pienso que sea así, pero como hipótesis se la puede tomar. Entonces, si los túneles existen y, como dicen las leyendas, unen los mayores continentes del mundo, ¿cómo pueden vincular el continente americano y los de África, Europa, Asia a lo largo de la inmensidad del océano Atlántico? Asimismo, me pregunto, ¿podemos señalar la localización real del mundo subterráneo? ¿La mágica ciudad de Shangri-La, conocida como Shambhala? ¿Hay alguna evidencia en nuestra ciencia moderna de que el mundo subterráneo, de que tal mundo subterráneo haya sido construido en una edad del pasado y asimismo permita la existencia de personas en condiciones tan diferentes a las que vivimos en la superficie? En primer lugar, los pasadizos existen desde tiempos inmemorables. Ellos proporcionaron una comunicación entre América del Norte y Asia bajo la franja de más de 80 kilómetros de ancho del estrecho de Bering. Creo que es una información perfectamente factible que está apoyada por las tradiciones de los esquimales que allí viven. Aunque esto pueda ser una explicación muy aceptable, para lo que concierne el estrecho de Bering, el extremo sur es un asunto completamente distinto, pues aquí la distancia entre América del Sur y la masa de tierra más cercana es de 3.200 kilómetros. Sin embargo, creo que la red de túneles vinculó en otro tiempo a dos poderosos continentes por medio del continente perdido de Atlántida. No quiero entrar en detalles sobre los diversos signos y artefactos similares encontrados en los dos lados opuestos del Atlántico, cosa que señala una fuente común de inspiración. Sin embargo, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el continente de la Atlántida para apoyar la creencia de que proporcionaba una tierra puente entre América y África. El maravilloso Platón, la primera gran autoridad en este tema, escribió así en Críticas, como lo producimos en mi revista mensual en la cuarta dimensión. En aquel tiempo era posible cruzar el mar. Había una isla más allá de la isla que, según dicen, llamáis las columnas de Hércules. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntos, y los viajeros de aquellos días podían pasar desde allí hasta otras islas y, por tanto, al otro lado del mar, hasta un continente.
Evidentemente, las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar y el tamaño que atribuye es a la Atlántida, más grande que Libia y Asia. Ocuparía gran parte del océano entre las costas de África y América del Sur. El continente que hay al otro lado del mar es sin duda alguna América. Así estaba formada la Tierra Puente. Esta teoría del contacto entre América y África es compartida por muchos autores como Spence, Difkov, Bergier, Colosimo, Pauwels, Pierre Termier, mi muy admirado, y otros. Posiblemente la evidencia más convincente de la red de túneles la encontramos al estudiar las pruebas sobre pasadizos subterráneos que recorren los continentes más importantes del mundo. Estos conducen inequivocadamente a la sede de la Atlántida, al igual que lo hacen al mundo perdido de Agartha. Tenemos la ruta a través de América del Norte y del Sur, donde el túnel es su punto en su punto más septentrional, cruza por debajo del estrecho de Bering hasta Rusia, pero en su extremo sur se pierde en Brasil y desde allí atraviesa lo que antes era la Atlántida para emerger en África. Continuemos la ruta desde este punto. Naturalmente, no hay evidencias de todos los tramos de este viaje, sin embargo, lo que poseemos nos permite trazar una auténtica ruta. Repasando otros datos, encontramos más túneles que en lejanos tiempos fueron utilizados por los nativos como escondrianos. Se encuentran en Nigeria, en el distrito de Guama, nombre que algunas autoridades en la materia hacen derivar de la palabra womb, que significa útero. De acuerdo con una vieja leyenda, hay allí un túnel que se extiende durante cientos de kilómetros hasta el mar. Como el mar más cercano es el Océano Atlántico, ello indica con toda probabilidad que el punto en el que el túnel de África se cruza con la Atlántida se hallaba en algún lugar a lo largo de la costa oeste del continente, cerca de Guinea. Vayamos ahora hasta Egipto y a esa colección de maravillas del antiguo mundo, las pirámides que rodean el Cairo. Pues aquí, en el Giza, se dice que existe un túnel con una entrada oculta en los sótanos de una de las pirámides. De acuerdo con una vieja tradición, esta puerta lleva a un túnel con el que se puede alcanzar al Tíbet. La creencia en un mundo subterráneo está firmemente enraizada en el saber popular egipcio, y una de las principales panoplias de los dioses era Osiris, señor del submundo. También hay una referencia a este sistema de túneles en el antiguo libro de los muertos. Soy el descendiente del ayer. Los túneles de la tierra me han dado nacimiento y soy revelado en mi tiempo designado. El admirado Harold Winkes relata una curiosa historia sobre un explorador francés, Monsieur Frot, quien en 1938 afirmó que había evidencias en Bolivia de antiguas excursiones egipcias a América del Sur. Monsieur Frot dijo que había descubierto una piedra inscripta en un antiguo camino cartaginés que demostraba que los antepasados de los egipcios, mucho antes de pasar a África y al Nilo, establecieron un antiguo imperio sudamericano que se extendía desde lo que ahora es Bolivia hasta Bahía. Parece que el francés desapareció en algún lugar del Mato Grosso. Poco más tarde, sin añadir ningún dato a esta historia, la cual, si estamos dispuestos a aceptar, añade más pruebas de la relación entre África y Sudamérica, por medio de las gentes que con toda seguridad debieron ser atlanteanas. Entre los hindúes hay una antigua leyenda que habla de una civilización de inmensa belleza que vive bajo Asia Central.
Dicen que hay ciudades subterráneas situadas al norte de los montes Himalaya, posiblemente en Afganistán o bajo el Hindu Kush. Este Shangri-La subterráneo está habitado por una raza de gentes doradas que raramente se comunican con el mundo de la superficie. De vez en cuando viajan a través de túneles que se extienden en distintas direcciones. Se cree que hay entradas escondidas en varias ciudades de Oriente, Eliora y en las cavernas de Ajanta, y también en la cadena montañosa de Chandoré, en la India. Así llegamos ya hasta el corazón de los pasadizos subterráneos, la ciudad de Shambhala. Pero antes